Programa que consta de 3 bloques, este es último ya, que nos lleva directamente a las 8 menos algunos minutos, porque os voy a contar brevemente. Acabamos siempre a menos 5, 8 menos 4, menos 5, porque hay una ley que obliga a cada 30 minutos, ¿verdad, Juan Carlos? Haya 5 minutos de publicidad. Sí, lo hacemos por eso. Que mucha gente no lo sabía y os lo voy a contar. Pues mira, ¿está bien? ¿Te ha quedado bien? Oye, está muy bien. Somos un programa también didáctico. Don Fernando, usted quería comentar algo. Sí, bueno, lo que acaba de decir Agustín, que se cumple la ley porque hay que cumplirla, por imperativo legal, ¿no? Bien, vamos a ver, pero retomemos otra vez el debate parlamentario, y porque decía antes Juan Carlos que si llegaremos o no llegaremos a ver que esto tiene, o sea, las soluciones que se hayan aplicado, que sean reales y que estemos en una situación normal u ordinaria, correcta. Bien, vamos a ver, aquí en el debate se ha aludido permanentemente, por una parte, a Alemania como lo que no se debe de hacer, pero sin embargo se ha dicho que hay que mirar a la otra parte del Atlántico, y no era precisamente ni Argentina ni Bolivia, era Estados Unidos. Y sin embargo, si cualquiera que haya visto los textos de historia económica y sobre todo los manuales recientes de economía pública, observará que en Alemania, con la reunificación, precisamente lo que se adoptó fue lo que se ha venido haciendo en Estados Unidos en los últimos 40 años para intentar equilibrar la economía de los estados del sur con los estados del norte. ¿Y eso qué significa? Y a la gente hay que decirle las cosas tal como son, porque es la solución que tiene Andalucía en relación con el resto del Estado, si queremos realmente en un futuro próximo, que nunca será ni mucho menos inferior a 10-15 años, equipararnos al resto de las comunidades autónomas más prósperas. Bien, en Alemania, los Länder alemanes que pertenecían a Alemania Oriental, teniendo en cuenta los desfases de renta y de inversión, de tecnología, de todo lo que necesita una economía para avanzar, estaban muy por debajo del resto de Alemania. El salario, que al final es el componente fundamental que determina una parte de la competitividad de las empresas, en Alemania, aunque no hay legislación sobre salario mínimo, sí se determina en los convenios colectivos. Y ahí los propios sindicatos alemanes, que son conscientes, son racionales y además se autofinancian, que no se nos olviden, decidieron que los convenios colectivos aplicados a los Länders de la antigua Alemania Oriental tenían que tener un diferencial en relación con la otra parte de Alemania. ¿Para qué? Pues para hacerla más competitiva. Bueno, eso es la primera medida, queramos o no, que tenemos que adoptar en Andalucía, que podemos ser perjudicados en un comienzo, pero que seremos beneficiados en un futuro próximo y en un futuro inmediato. ¿Qué es lo que se ha hecho también en Norteamérica? En Norteamérica, cuna del liberalismo económico, sin embargo, son sensatos y dicen, señores, tenemos un problema de competitividad, problema de atracción de la inversión. Tengamos los mecanismos legales para que las empresas vengan, porque hay seguridad jurídica, hay seguridad económica por una parte, y en segundo lugar, los instrumentos laborales, los instrumentos fiscales son los adecuados para que se cree empleo. Y para que se cree empleo hay primero que generar riqueza. Y para generar riqueza, la competitividad de las empresas tiene que estar asegurada. Y en este caso, en el caso español, que no es el caso alemán, porque aquí hay decretos de salarios mínimos, hay convenios colectivos, la reforma efectivamente posibilita la primacía del convenio de empresas. Pero en fin, son galimatías. En resumidas cuentas, tenemos que ser competitivos, y para ser competitivos la productividad del factor trabajo tiene que ser determinante. Y eso, ¿cómo se establece? Salarios diferidos y cuotas de seguridad social, y que la imposición, la fiscalidad, sea la justa. Precisamente, si aquí se va a mantener el gasto, la única forma de equilibrar el presupuesto al 1,5 es subiendo impuestos. Es decir, todo lo contrario de lo que, en mi opinión, hay que hacer. Y si queremos lo contrario de lo que hace Alemania, significaría marcharnos del euro. Al día siguiente de marcharnos del euro, España tendría que determinar una devaluación de su moneda que supondría el empobrecimiento como mínimo del 50% de nuestro patrimonio, del patrimonio de todos, lo cual es un disparate. Madre mía. No, el paisaje, desde luego, como España quedara fuera del euro, sí, es trágico. Te iba a decir dramático, no, me quedo corto, es trágico. O sea, es el hundimiento de España.
y de los españoles. O sea, es que lo único bueno que podríamos tener es la modulación de la moneda, es decir, que realmente otra vez volveríamos a ser soberanos sobre la peseta o sobre la moneda que en ese momento estuviera, y entonces podríamos modularla. Pero dejaríamos, bueno, pues de tener de momento las importaciones que tenemos, el valor patrimonial de todo lo que nosotros tenemos, es decir, la casa que tú tienes hipotecada, los pocos ahorros que puedas tener en el banco, de eso, de repente... Tú me conoces, ¿no? Sí, sí. Lo poco que te lo está clavando, la casa hipotecada. Lo lógico, después de tantísimos años de profesión en España y Andalucía, es eso, una casa hipotecada y algún poquito de ahorro. Bienvenido al club. Por eso, es lo propio, es lo propio. Pues eso de repente, o sea, simplemente de la noche a la mañana, te decrecería extraordinariamente, es lo que está diciendo Fernando. Eso es un panorama que mejor es ni pensarlo. Y como mejor es ni pensarlo, insisto, no es que nos obligue a los andaluces el gobierno de Rajoy y por tanto nuestro compromiso con España razonablemente, no. Es que lo que nos obliga es nuestro compromiso con Europa, porque por eso nos dotamos de una moneda única. El euro, eso es lo que nos obliga y eso es lo que afortunadamente también nos sostiene ahora mismo, ¿eh? Claro. No nos engañemos. Tenemos más llamadas. Hola, buenas tardes. Mira, estaba viendo el programa y quería comentar una duda, que ni siquiera es una duda, que es algo que digo prácticamente con seguridad, y que es que ahora cuando Izquierda Unida se quede con 2, 3, 4 consejerías de la Junta de Andalucía, todos esos cientos o miles de puestos de trabajo que tienen esas consejerías, que están ocupadas por personas del gobierno socialista y afiliados del gobierno socialista, cuando la ocupe Izquierda Unida, va a querer colocar a todos los suyos. Como conocemos la forma de gobernar del PSOE, el PSOE tiene que los va a querer recolocar en otro sitio. Con lo cual tenemos un aumento de gasto y de funcionarios públicos que, como sabemos cómo funciona el PSOE, ya se la apañará para intentar colocarlo en cualquier otro sitio. Eso y un par de cositas más quería decir. Soy Ismael, llamo desde Quesada y muchas gracias. Muchas gracias, Ismael. Gracias por decir tu procedencia. El aumento del gasto público se va a dar. Lo está anunciando, lo está diciendo desde el primer día, desde el discurso de investidura, lo está diciendo el señor Griñán. Sea porque vayan a hacerle las sillitas musicales a los empleados de confianza o porque no sea eso, me da igual. O sea, el gasto público se va a hacer y eso es malo. O sea, en este momento es malo, no es bueno. Es un gasto que se va a perder, que se gasta, que no es productivo, que no enriquece. Es un error, pero nos conducen al error. Sí, y como si la comunidad autónoma no cumple con la ley de estabilidad presupuestaria, la intención que hay al final es que existan hispanobonos. Es decir, que el gobierno, teniendo en cuenta lo que ya le ha pasado a Valencia y lo que presumiblemente le va a pasar a Andalucía si no cumple las mínimas exigencias, es que se va a disparar a tal cantidad el coste de financiar la deuda que va a ser inviable. Por eso los hispanobonos. En los hispanobonos, si no cumple la ley de estabilidad presupuestaria, no se puede acceder a ellos. Y entonces hay dos cuestiones. O aquí lo primero que se hará será dejar de pagar a los propios funcionarios de la comunidad autónoma, pero porque no hay dinero, simplemente, porque físicamente no existe el dinero y Andalucía no tiene un banco para hacer billetes, y en segundo lugar, una intervención. Por lo tanto, de una forma o de otra tienen que entrar. Ahora, respondiendo a lo que dice Ismael, evidentemente, aquí lo que hay que tener certeza es de cómo se va a organizar la comunidad autónoma a nivel funcionarial y con los cargos de confianza, que eso está el quid de la cuestión. Efectivamente, aquí lo más importante es que la Fiscalía exigiese que la Administración fuese el primero que cumpla las sentencias judiciales, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a las sentencias últimas que ha habido en el SAS, en donde se está reorganizando, inflando los cargos de libre disposición
en perjuicio de los cargos estrictamente administrativos. Bueno, pues aquí ocurrirá lo mismo. En tanto se recurre, no se cumple, pues evidentemente aquí habrá una recolocación, primero para colocar Izquierda Unida lo suyo y después para recolocar a los propios del PSOE que no lo van a dejar sin empleo, son funcionarios de empleo o son cargos de confianza. Y esto es lo que no puede ser. Es decir, aquí hay que tener un control exhaustivo y espero que sean transparentes. Y espero que Izquierda Unida, al menos en relación no tanto con la ley de ordenación del enchufismo, que sí está apoyada por UGT y Comisión Obrera y por lo tanto al final en parte supongo que por Izquierda Unida, pero Izquierda Unida ha sido sumamente crítica con esa forma de gestionar los cargos de confianza, no la ley de ordenación, sino los cargos de confianza. Espero que al menos en eso sean sensatos. La llamada ha venido muy bien, pues me recordaba un artículo que leí esta mañana en un periódico que decía que por fin Griñán había conseguido el pleno empleo en Andalucía, el pleno empleo de los de Izquierda Unida. No, por tanto, ese es el panorama que vamos a tener, y no solo el recorte tiene que ser ya porque entre Izquierda Unida en un 30% del gobierno, sino porque además se ha prometido un reajuste de consejería, vamos a pasar de 13 a 10 u 11. Por lo tanto, ahí tiene que haber un reajuste. Lo contrario, la recolocación, el mantener en los puestos de confianza en otro sitio pero con el mismo sueldo y sin competencias, pues eso sería un auténtico ejercicio de maquillaje político, ¿no? Por tanto, el ciudadano va a tener que estar muy atento en ese sentido, y sobre todo el discurso de Izquierda Unida de hasta ahora de recorte de gastos y de eliminación de esos cargos de confianza y ese cumplimiento de las sentencias, como decía antes Fernando, ¿no? Yo con el tema de Izquierda Unida, la verdad es que, y al hilo de la llamada que antes se producía y lo que comentaba Juan Carlos, la verdad es que tienen que hacer un ejercicio de pedagogía bastante importante. Pedagogía no solo a sus bases, sino también a los votantes que han tenido. Y un ejercicio de pedagogía porque hasta hace poco Valderas decía que el PSOE tenía un ejercicio de bipolaridad. Cuando estaba en la oposición hacía políticas de izquierda o propugnaba políticas de izquierda, pero cuando estaba en el gobierno era más que la propia derecha gobernando, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, Valderas tiene que hacer un ejercicio de, como digo, de pedagogía bastante importante, porque es desdecirse de unas manifestaciones bastante contundentes que ha tenido a lo largo de todos estos años, ¿no? De todas formas, yo sigo mostrando mi sorpresa ante precisamente la sorpresa de los votantes o de algunos votantes de Izquierda Unida, ¿no? Es decir, parece que no esperaban que este pacto iba a llegar y que Valderas fuera a pactar con Griñán. No sé dónde está esa sorpresa, porque es algo de lo que no se han escondido, de lo que permanentemente en campaña electoral incluso han hecho gala. Yo sigo insistiendo en que la campaña electoral fue en contra del PP más que en contra del gobierno que obtenía la presidencia, incluso con críticas a compañeros, como por ejemplo ocurrió con el tema de Extremadura, el que ellos decían que aquí no iba a ocurrir lo mismo que en Extremadura, que en ningún momento se iba a permitir el gobierno del PP. El PP gana las elecciones, se sabía de antemano que Izquierda Unida y PSOE iban a pactar. La sorpresa, aunque entiendo que haya muchos votantes que ideológicamente, porque creo que ideológicamente Izquierda Unida está muy lejano al Partido Socialista, se sientan defraudados, pero sorpresa poca. Y al hilo de algo que comentaba antes Fernando, ya me llama la atención cómo él situaba, y creo que es cierto, ahora como muchas personas que se consideran de izquierda, pues sitúa el modelo americano, el modelo de Estados Unidos, como el paradigma al contrario de lo que ocurre en Alemania, ¿no? Hombre, tener como modelo el modelo americano, siendo Estados Unidos el principal adalid del capitalismo, pues ya me resulta también, ahí sí que veo bipolaridad, es decir, bueno, ahora no sé dónde está, cómo cogemos ese modelo, ¿no? Y yo, permitirme otra vez la licencia, a más de un gobernante les recomendaría un libro de autoayuda que fue muy famoso hace ya muchos años, que era Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Se hizo muy famoso, después hizo ya varios, pero me quedo con el primero, y se lo animaría a leer precisamente porque te anima a lo que decíamos al principio, a no buscar tantos enemigos externos, sino como aprovechar el potencial que uno tiene en sí mismo. Bueno, pues desde Andalucía creo que podríamos hacer ese ejercicio. Mira, porque al fin y al cabo, y acabo, Juan Carlos, al fin y al cabo, como decía Fernando, creo que es la única solución que nos queda, es decir, coger nuestro potencial, y aunque tengamos que estar 10 o 15 años, centrarnos en nuestro potencial, no buscar enemigos externos y trabajarlo, y es la única forma de salir. Por desgracia, el planteamiento que escucho desde el gobierno andaluz, pues creo que ese no va a ser. Por lo tanto,
no creo que me haga mucho caso, pero bueno, una lectura que se podría recomendar. Aprovechando lo que la cita del libro de zonas erróneas, ¿no? Yo creo que efectivamente este gobierno y el discurso de Griñán nos sitúa en una zona errónea. Y aprovecho con lo que estaba comentando Fernando cuando estaba invocando la necesidad que a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por final se vería obligado o abocado el gobierno de Andalucía a participar del cumplimiento de ese déficit, lo cual es cierto, por imperativo legal o por la razón que fuera o fuese. Pero lo cierto es que hasta ese momento que llegue a hacerse, o incluso cuando llegue a hacerse, lo que nos vamos a encontrar en Andalucía es el peor de los escenarios para un momento de crisis económica como el actual. Porque lo que nos estamos encontrando, y está marcado desde el primer discurso del señor Griñán en su discurso de investidura, es una política de confrontación y de oposición a las medidas económicas y políticas y de reforma de la administración que se están adoptando desde Madrid. Es decir, es el peor de los escenarios. Y además se está haciendo con la alianza, en este caso, de Izquierda Unida, que nos lleva en Andalucía un poco más allá incluso en el radicalismo de esa oposición, y además con el concurso expreso de Comisión Obrera y UGT, haciendo llamamientos a la calle. De hecho, estamos viendo una continuación de algaradas en la calle, de manifestaciones en la calle y de presión en la calle. En resumen, que aquí se va a intentar no cumplir para intentar poner de manifiesto una presión, otra forma de hacer política, se dice desde Andalucía, otra forma de hacer política, se va a intentar no cumplir con la dirección económico-política y con las directrices económico-políticas que se están haciendo desde Madrid, y además se está intentando llevar esa oposición a donde se va a llevar, que es a la administración concreta andaluza, es decir, a su Consejo de Gobierno, que ya se ha explicitado. Supongo que al Parlamento, donde en este momento se pervierta la realidad de los resultados en base a que ni siquiera el partido que ganó las elecciones va a tener la mayoría parlamentaria, sino va a tener el concurso de PSOE más Izquierda Unida, y a la calle en base a un llamamiento constante que, por otro lado, además de improductivo, estamos viendo que es irreal, porque no está consiguiendo ni siquiera en la calle suficiente cita de convocados, es decir, están siendo pues relativamente escasas las personas que están yendo a esa convocatoria, pero sí está generando constantemente un gran ruido, una gran presión y sobre todo además muchos titulares en los medios de comunicación. Y eso es lo que nos vamos a encontrar. Claro. Sí, tenemos llamada, pero sí, no, remata si quieres. Vamos a ver, sí. Aquí, hoy es viernes y el Consejo de Ministros ya ha establecido una serie hoy mismo de nuevas medidas de estas reformas de todos los viernes que las que anuncia la liberalización económica en general y en particular en este caso de ciertos servicios públicos, lo cual es absolutamente necesario y es el complemento que exige lo que se ha venido en denominar la devaluación fiscal. Es decir, si en Andalucía se pretende otra forma de hacer política, una forma alternativa, partiendo de la hipótesis de partida, que es que estamos en Europa y que tenemos una moneda común, la única opción que hay dentro de la ortodoxia y de las posibilidades es la devaluación fiscal por una parte y en segundo lugar la liberalización de los servicios. Porque es la única forma de llegar a tener una finalidad que es determinar las condiciones para que se genere riqueza en este país, teniendo en cuenta el problema que teníamos de deuda, porque no siendo la deuda de las más altas de Europa, es que el problema fue que partíamos en el 2007 de superávit presupuestario con 490.000 millones de euros de deuda y nos hemos plantado en el 2011 con 950.000 millones, es decir, se ha duplicado en 3 años y medio la deuda, lo cual eso no ha pasado en ningún país del mundo, duplicarse en 3 años la deuda. Ese es el problema, y el problema del que nos presta es que dice, estos señores es que no nos van a pagar, y claro, ¿no? Se asustan y por eso sube el diferencial el diferencial del bono español en relación con los demás. Ese es el problema. Vamos al teléfono. Buenos días. Mire, le hablo de la provincia de Huelva. Referente a tanto fraude como dicen, pregunto por qué todavía, cuando los pensionistas, jubilados y casi todo el personal tienen una tarjeta con los medicamentos que les corresponden,
los médicos siguen recetando a libre albedrío medicaciones. No sé, los médicos recetarán según su criterio profesional, ¿no? entiendo, ¿no? Es que no he entendido muy no bien. creo que el fraude vaya por ahí tampoco, vamos a ver. No, pero el profesional no sé. médico... ¿Tú qué has entendido en esa receta- llamada? No, creo que este hombre pues, cuestiona lo que estaba comentando, el hecho de que el fraude o esa gran ese agujero sanitario venga por el tema de las recetas médicas y de que porque el médico no recete bien o siga recetando a diestro y siniestro, ¿no? No Sí, creo lo que yo creo eso que esté ocurriendo. lo que creo que quiero decir es que son enfermos crónicos que tienen una serie de recetas que siempre son las mismas Sí, y eso sin les pasa embargo a el muchos médico no mayores. receta, además de la cobertura crónica de la enfermedad, receta otra serie de fármacos que posiblemente sea para familiares, amigos, etcétera, teniendo en cuenta la vía de lo que ha dicho este señor. Yo digo que Tarjeta, sí, eso es lo sea que la hemos entendido realidad, en la llamada, ¿no? pero lo Tampoco que él quiere pretendemos. decir es eso, que evidentemente no puede ser otra cosa. No sé, yo el conocimiento que tengo de mi realidad cercana no es ese. No, o sea, para nada, no es ese en absoluto, al contrario, o sea, más bien son parcos recetando medicación, efectivos, los profesionales, son más bien parcos, o sea, yo los he visto en ese sentido bastante concienciados desde hace tiempo, además, Sí. esto no es de ahora, desde hace tiempo. Eso voy a comentar yo, que precisamente es lo contrario, la realidad que se está dando, creo. Tenemos algo más en el teléfono. Lo llamo desde Almuñécar. Yo quiero hacer un llamamiento, diríamos, al gobierno. Primero, que a los sindicatos les quite la subvención porque le están pagando para que se vuelvan, no solamente a ellos, a todo el que puede volverlo en contra del gobierno. Eso es una cosa. Y otra cosa, que a todos los que se han llevado dinero de todos los españoles, primero que le hagan, lo devuelvan y después que vayan a la cárcel el tiempo que deban estar. Muchas gracias. Ya somos tres por lo menos los que pensamos igual, ¿no? Antes comentaba el ejemplo de Islandia, ¿no? Creo que estaba hablando. Sí. Bueno, creo que hay una diferencia, ¿no? Ahí sí se ha intentado llevar, ¿no? No sé si es en Islandia, ¿no? Sí, Se ha sí, intentado sí, llevar sí. y se le ha Al pedido presidente, al responsabilidad. responsable, ¿no? ¿no? Aquí estamos Es que anoche cayendo... vi Inside Job, vi mira, la mira. película, entonces Islandia lo tengo fresco. Lo tiene fresco. tengo Bueno, pues ahí fresco. se han hecho ese intento. Y aquí creo que estamos cayendo continuamente y seguimos con la descripción de enfermedades mentales, bipolaridad, esquizofrenia. Bueno, pues ahora nos toca un poquito una demencia, que es el Alzheimer, ¿no? Sí, pero Aquí parece que ha habido una serie de años que no han existido, ¿no? Cuando hablaba ahora de hacer políticas nuevas, ¿no? Escucho en el... Quedan 2 el minutos, gobierno andaluz. señores. Pido brevedad. Acabo pronto. Políticas nuevas. Bueno, pero oiga, es que ustedes han estado ya en Andalucía 30 años y lo que había antes en España no era un gobierno del PP, era un gobierno del PSOE. Las deudas que tiene España en situación española no creo que sea resultado de estos 4 o 5 meses de gobierno del Partido Popular. Eso es algo que no se puede olvidar nunca, ¿no? Bueno, este señor que ha llamado, lo que ha venido a decir en síntesis es que él entiende que hay que quitarle la subvención a los sindicatos porque los propios sindicatos subvierten el orden establecido por el propio gobierno que los financia. Eso es lo que viene a decir. Pero yo creo que hay una cosa aún más grave. Y es que el señor Pastrana, secretario general de la UGT en Andalucía, lo que ha manifestado es que aquellas empresas que apliquen la ley, la reforma laboral, tendrán la respuesta contundente de su sindicato a través de la acción sindical dentro de las empresas. Señores, esto es algo que el fiscal debe tomar en consideración, porque esto es una amenaza y una coacción. Bueno, tan grave es como que reciban subvenciones quizá, pero bueno, quizá al hilo de la llamada también sería grave que no hicieran combate contra un determinado gobierno, que es lo que ha pasado ahora por recibir subvenciones precisamente, ¿no? Las subvenciones tienen que ser para determinados proyectos necesarios, que sean evaluables, que se hagan conforme a un baremo, que se justifiquen, cosa que hasta ahora no ha pasado con algunas. Pero bueno, en cuanto al debate de subvenciones a sindicatos, yo creo que son excesivas las que hay, ¿no? Muy bien, pues nos vamos. Fernando, muchas gracias. Feliz fin de semana. Buenas tardes. José Luis. Un placer. Fenomenal. Miguel Ángel. Encantado A consumir, ¿no? de consumir, a pasar fin de semana. Bueno, pues consume tiempo con la familia, que es lo importante. Don Juan Carlos, Yo a consumir también. también. Horas de sueño que me hacen una falta. Lo necesitas. Me hacen una falta. Y mucha música clásica. Andalucía, que paséis un feliz fin de semana. Si salís a la carretera, muchísimo cuidado, por favor. El lunes a la misma hora os esperamos aquí. Gracias.